Buenas, mi nombre es Sergio Andrés Vega y les vengo a hablar hoy sobre la recarga inalámbrica de dispositivos de electrónica de consumo. La recarga inalámbrica, como su nombre se lo dice, es la transferencia de electricidad a través de ondas que llegan a una máquina de recepción haciendo que un dispositivo se cargue. Con la recarga inalámbrica podemos cargar nuestros dispositivos tales como tablets, smartphones, computadores, consolas portátiles sin el uso de cables. Para poder entender bien este concepto, primero debemos indagar en lo que es el concepto de inducción electromagnética y ley de Faraday, que es en la cual es el principio en el que se basa la recarga inalámbrica. Bueno, la inducción electromagnética es un fenómeno físico que origina la producción de una fuerza electromotriz o una tensión en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Veamos cómo podemos generar una fuerza electromotriz inducida y por lo tanto una corriente continua. Si cogemos el imán y lo metemos y lo sacamos de la bobina, vemos que en el amperímetro hay deflexiones que cambian en función de que se acerca o se aleja el imán de esta. Si introducimos el imán, el amperímetro se desplaza hacia una dirección y si lo sacamos lo hace en dirección contraria. También podemos ver que no hay una presencia de corriente si el imán está en reposo con respecto a la bobina o si ésta está en reposo con respecto al imán, como podemos ver en el amperímetro. Además podemos ver que el imán se acerca o se aleja. Además podemos ver que si el imán se acerca o se aleja más rápido, la intensidad de la corriente inducida es mayor. Para explicar este fenómeno de una forma más teórica, podremos ver que al acercar el imán a la bobina se aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de las espiras y se induce una corriente. Sin embargo, cuando el imán está en reposo con respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia y al alejarse se disminuye el campo magnético que atraviesa las bobinas y se induce una corriente eléctrica pero de sentido contrario. La corriente inducida solo es presente mientras haya un cambio en el campo magnético, por lo tanto esta corriente simplemente es una corriente instantánea. Esto último de la corriente instantánea se debe a la ley de inducción electromagnética de Faraday. Esta nos establece que un voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que atraviesa una superficie en cualquier circuito. ¿Esto qué nos dice? Que entre más rápido cambie el campo magnético en una región en la cual hay un conductor, se inducirá con mayor intensidad un flujo de cargas. Para saber cuál es el sentido de esta corriente inducida, simplemente debemos tener en cuenta la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Faraday-Lenz? Nos dice que cuando se genera una FEN o una fuerza electromotriz inducida por el cambio de un flujo magnético, la polaridad de esta corriente inducida es inversa a la cual es la fuente que generó la corriente inducida. En este caso sería el imán. Entonces la corriente inducida se opone al campo magnético. Bueno, teniendo claros los conceptos de el fenómeno de inducción electromagnética, ley de Faraday y ley de Lenz, se puede explicar con claridad lo que es la aplicación de la recarga inalámbrica en la electrónica de consumo. ¿Cómo funciona esta tecnología? Pues muy sencillo. Así como el Bluetooth y el Wi-Fi funcionan bajo un estándar establecido por la industria. Para este es llamado Qi y es el fruto de acuerdos de empresas del sector. Es decir, cualquier smartphone, cámara, consola de videojuegos puede cargarse con una base o que sea aprobado bajo el estándar de la industria. En las tiendas de celulares se venden bases de carga inalámbrica. Estas funcionan de la siguiente forma: una bobina localizada en la base de carga genera un campo electromagnético producto de la corriente que por ella atraviesa. Esta bobina a su vez induce una corriente al hacer contacto con el dispositivo que deseamos cargar, en este caso nuestro celular, lo cual crea una diferencia de potencial, por lo cual hay un flujo de carga y puede alimentar la batería de nuestro celular. Así de simple. Para poder utilizar esta tecnología tan novedosa, simplemente debemos comprar un cargador con el estándar Qi y un celular que cuente con carga inalámbrica, como los de los últimos años, o si no, se puede comprar una cubierta trasera que integre este sistema de carga inalámbrica.
Para terminar, la carga inalámbrica de dispositivos de consumo tales como celulares no es el único uso de esta tecnología. Actualmente se está desarrollando bases de carga inalámbrica de gran tamaño con el fin de alimentar baterías también de mayor tamaño, con el fin de emplearse principalmente en la industria automotriz y así poder cargar las baterías de autos eléctricos en estacionamientos y en paradas. Esto es solo un poco de los muchos usos que podemos darle a lo que es la inducción electromagnética. Así que muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día.